Saludos, les habla Pablo Jiménez. A continuación les voy a presentar un video educativo sobre el tema que ven en pantalla, que es el manejo de las finanzas. Esta conferencia es parte de un curso de administración de la Iglesia Cristiana, disciplina que también se conoce como la administración eclesiástica. Comenzamos indicando nuestra idea central, y es que el manejo adecuado de las finanzas es importante por razones teológicas, prácticas y aún por razones legales. El concepto de mayordomía es un concepto bíblico, se refiere a la administración de aquellos bienes que Dios nos ha delegado. Recordemos que usted y yo somos entes creados por Dios, por lo tanto no somos dueños de los recursos. Dios es el dueño de los recursos del mundo y nosotros sencillamente los administramos. Cuando hablamos de la recaudación de dinero en la iglesia, hablamos entonces acerca de mayordomía. Y es importante desarrollar un programa de mayordomía efectivo para la iglesia. Como parte de ese programa, tenemos que revisar las donaciones, revisar los gastos y también hacer proyecciones futuras, tanto de ingresos como de gastos. Es importante que usted tenga un presupuesto y que ese presupuesto provea los recursos adecuados para los diversos programas y las diversas actividades de la iglesia local. Involucre a los comités de trabajo y a las distintas entidades de la iglesia, aquellas que, claro está, tengan pertinencia para cada tema, en la elaboración del presupuesto. Asegúrese de que la iglesia contabiliza adecuadamente todos los donativos recibidos por cualquier concepto. Revise los gastos. Nunca haga un gasto sin antes ver si está presupuestado y si no se está pasando de presupuesto. Y es importante hacer revisiones financieras o auditorías, dependiendo del caso, de manera periódica. Una revisión es algo que se puede hacer todos los años, pero una auditoría es mucho más cara y solamente se hace 2 o 3 veces en una década. Redacte e implante procedimientos eficientes para las operaciones fiscales de la iglesia. Y es importante que usted cumpla con las leyes federales, estatales, locales, que están relacionadas con las operaciones fiscales de la iglesia. También es importante presentar informes financieros a la iglesia, que casi siempre se hace una sola vez al año. ¿Quiénes son las personas encargadas de administrar la iglesia? ¿Quiénes son las personas encargadas de las finanzas? Bueno, tenemos a la persona que sirve como administrador o administradora, y si es una iglesia muy grande, a veces se le da a esa persona el título de pastor ejecutivo o de pastora ejecutiva. Es importante que la iglesia tenga un oficial de compras, una sola persona que haga todas las compras, y así nos evitamos que hayan 10 o 20 personas comprando cosas y trayendo recibos. La iglesia debe tener un tesorero y un subtesorero. Estas son las personas que certifican los donativos que recibe la iglesia. Y también necesitamos oficiales de finanzas. Estas son las personas que registran las ofrendas y los donativos. En términos de comités de trabajo, tenemos el comité de mayordomía. Ese tiene que educar a la iglesia, celebrar campañas de mayordomía y coordinar la recaudación de fondos. También tenemos un comité de finanzas. Ese es el que maneja el presupuesto. Los domingos debe haber grupos de conteo, 2 personas o más que no sean familia y estén contando el dinero que se recibe. De eso vamos a hablar en un minutito. También se pueden nombrar comités especiales. Por ejemplo, si usted va a levantar fondos por medio de promesas o va a hacer una auditoría o tiene un proyecto de construcción, usted nombra entonces un comité especial para eso. Le dije que íbamos a hablar de los grupos de conteo. Estas son las personas que los domingos cuentan el dinero que entra a la iglesia por concepto de diezmos, ofrendas y promesas. Estas personas deben verificar el nombre de los donantes y la cantidad ofrendada. Lo más útil es usar un sistema de sobres donde la persona puede escribir su nombre. Estas personas tienen que contar el dinero, tanto en billetes como en monedas, y también hay que contar y endosar los cheques. Los grupos de conteo también documentan en detalle el total del dinero recibido, preparan las hojas de depósito, colocan el dinero en las bolsas de banco y alguien tiene que llevar el depósito al banco. Déjeme decirle algo importante. Se supone que usted cuente detalladamente el dinero. ¿A qué me refiero con contar?
No es sencillamente decir esta fue la cantidad. Por ejemplo, usted tiene que decir, hay tantos billetes de 100, tantos de 50, tantos de 20, tantos de 10, tantos de 5, tantos de 1. Lo mismo con las monedas. Usted tiene que contabilizar qué entró por cada concepto. Y los cheques hay que detallarlos y por lo regular también se fotocopian. ¿Por qué esto es importante? Porque si ocurriera un desastre y alguien roba el dinero de la iglesia, el depósito que se va a hacer, si usted tiene todo eso bien contabilizado, es más fácil que usted presente una querella ante la compañía de seguros y que le reembolsen el dinero habido. Por eso hay gente que hasta fotocopia toda la información. Sobre presupuesto, existen 3 tipos básicos de presupuesto. Uno es el presupuesto base cero, que en inglés le dicen Zero Based Budget. El otro es el presupuesto por partidas o el Line Item Budget. Y el presupuesto por ministerios, el Ministry Action Budget. Un presupuesto base cero comienza todos los años con todas las partidas en cero. Por ejemplo, si el año pasado el Comité de Educación Cristiana recibió $3,000, pues para el próximo año lo que tiene es 0. Hasta que el comité nuevo no presente una propuesta y diga necesitamos este dinero porque vamos a hacer estas actividades, no se le asignan fondos. Los presupuestos base cero son buenísimos en el sentido de que ayudan a las instituciones religiosas y a las iglesias a velar mejor por sus fondos, a velar mejor por el dinero que utilizan. Sin embargo, tienen un grave problema y es que consumen muchísimo tiempo para hacer. Por eso la mayor parte de las iglesias lo que hacen es que siguen el presupuesto por partida. ¿Y a qué se refiere con eso? Que sencillamente se llevan las partidas del año anterior al año nuevo. Por ejemplo, si el año pasado había una partida de $3,000 para educación cristiana, pues se asignan 3,000 o 3,100 o 3,200 para el nuevo año. ¿Cuál es el problema con eso? Que a veces se asigna dinero que nunca se usa. Por lo tanto, esto, aunque facilita el trabajo, por otro lado hay que visualizar que podemos estar gastando dinero de más. Una combinación interesante es el presupuesto por ministerio. Esta es una combinación de los 2 modelos que hemos visto anteriormente. Por un lado hay toda una serie de partidas recurrentes y esas partidas recurrentes sencillamente se llevan al próximo año. ¿A qué me refiero con partidas recurrentes? Salarios, hipotecas, seguros, impuestos, eso no va a variar. Al contrario, quizás suba. La cuestión de las utilidades, agua, luz, internet, eso usted sabe que lo va a tener que pagar. Sin embargo, cada ministerio tiene que trabajar sobre una base cero. O sea, que hasta que un ministerio no diga, vamos a hacer estas actividades y necesitamos tanto dinero, no se va a colocar nada en el presupuesto. Con respecto al ingreso de la iglesia recibe dinero por distintos conceptos. Por ejemplo, la mayor parte de las iglesias recaudan diezmos y ofrendas. También recogen ofrendas especiales, Navidad, Semana Santa, construcción, etc. Las promesas son una manera muy útil de recaudar dinero en la iglesia. ¿A qué me refiero con las promesas? Una persona en vez de diezmar puede decir, yo me comprometo a dar tanto dinero durante el año. Y la persona cumple esa promesa. Algunas iglesias mantienen el sistema de diezmos y ofrendas regulares, pero utilizan las promesas para proyectos especiales como comprar un terreno o construir un edificio. El ingreso por alquiler y ventas es importante. Por ejemplo, hay una iglesia que tiene un templo y tienen su culto en la mañana y le alquilan el templo a otra iglesia para que tenga servicios en la tarde. También las iglesias hacen algún tipo de venta, pero de eso le voy a hablar en un minutito. Las ganancias de capital se refiere a que, por ejemplo, si la iglesia tiene dinero invertido en bonos de gobierno, bolsa de valores, fideicomiso, eso le va a dar unos intereses que entran al presupuesto de la iglesia. Las herencias y los legados también son parte de lo que una iglesia puede recibir, pero eso varía mucho de país en país. Por ejemplo, en Estados Unidos, una persona puede dejarle siquiera el 100% de sus haberes a una iglesia. Cuando usted va a Puerto Rico, eso es ilegal. En Puerto Rico, 2/3 partes de una herencia
tienen que ir a la familia con toda una serie de percentilas que están aprobadas por el gobierno y usted nada más tiene uso discrecional de la tercera parte del dinero que usted va a dejar. Hay que tener cuidado con los ingresos no relacionados. ¿A qué me refiero con esto? En inglés esto le llaman UBIT, ¿verdad? Que es Unrelated Business Income. ¿A qué me refiero con eso? Muchas iglesias venden almuerzo o hacen algunas cosas de comer o venden dulces o venden libros o hacen una actividad para recoger fondos y lavan autos y cosas así. Hay que tener cuidado como usted haga eso. Si usted pone un costo y está vendiendo, probablemente usted se está metiendo en un problema legal. Si usted vende servicios o vende artículos y le tiene un precio, probablemente usted está entrando en un problema legal, porque usted entonces tiene una tienda ilegal que no tiene permisos para ventas y no tiene patentes municipales y no tiene los permisos de la ciudad, de la municipalidad, del estado, del condado para llevar a cabo ese tipo de trabajo. ¿Una iglesia puede hacer ventas? Claro que sí. Usted puede vender cosas relacionadas con su ministerio. Una iglesia puede vender Biblia. Una iglesia puede vender revistas de escuela bíblica dominical. Una iglesia puede vender libros religiosos. Sin embargo, si una iglesia todos los domingos está vendiendo 200 o 250 almuerzos, básicamente tiene un restaurante ilegal. ¿Cómo entonces usted puede trabajar con esto? Sencillamente no puede cobrar un precio fijo. Pida un donativo y sugiera un donativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona va y pide, deme un plato de comida y no tiene el dinero, usted se lo tiene que dar. Porque esto es un donativo sugerido, no es una venta. Y una vez más, tengan cuidado porque si el Estado o la municipalidad o el condado entiende que usted está corriendo ilegalmente un negocio, usted puede enfrentar serios problemas legales. Las iglesias por lo regular tienen dos tipos de fondos. Uno son los fondos designados, o sea, cuando una persona dice, yo voy a dar dinero para esto. Por ejemplo, yo voy a dar dinero para construcción, yo voy a dar dinero para la compra de un terreno, yo voy a dar dinero para que se compre una casa adicional para la iglesia, yo voy a dar dinero para que se haga una cancha de baloncesto de fútbol. Pues mire, en ese caso, ese dinero no se puede usar para ninguna otra cosa. Si, por ejemplo, el proyecto no se lleva a cabo y usted tiene ese dinero ahí, usted tiene dos opciones. Vaya a donde la persona que dio el dinero y diga, mire, ese proyecto para el cual usted dio el dinero, ya no lo vamos a hacer. Está bien si se utiliza ese dinero para otra cosa. Si la persona dice que sí, usted puede cambiar el propósito. De otro modo, usted tiene que devolver el dinero. Y si no lo devuelve y utiliza el dinero para alguna otra cosa, una vez más, usted se expone a sanciones legales. Ahora bien, la mayor parte del dinero que recoge la iglesia es lo que se llaman fondos generales. Ese es el dinero que la gente pone en el plato y sencillamente es para cualquier tipo de necesidad que tenga la iglesia local. Prioridades. ¿Qué es lo que se debe pagar primero? Pues los gastos recurrentes. Eso es lo primero que se debe pagar. Eso tiene la prioridad. Por ejemplo, hay una hipoteca, hay impuestos, hay un seguro, hay unos salarios. Eso hay que pagarlo primero. En términos de los gastos de los ministerios, pues entonces esos son fondos que se utilizan específicamente para algunos proyectos. Así que eso va en el segundo lugar. Y en tercer lugar están los fondos que se dan para aparear. Por ejemplo, si una iglesia tiene algún tipo de proyecto y le dice a la gente, por cada $100 que ustedes den, la iglesia va a dar $100 más. Eso es importante, pero va en el tercer lugar en orden de prioridades. Primero se pagan los gastos recurrentes, después los gastos ministeriales y en tercer lugar esos fondos de pareo. La iglesia no debe gastar más dinero del que tiene. La iglesia nunca debe dar un cheque sin fondos. Y nunca debe gastar dinero pensando que más adelante van a recibir algún tipo de compensación. Por ejemplo, si hay un desastre y usted espera que ya sea el gobierno o su compañía de seguro le compense, no gaste hasta que reciba ese dinero. No cometa el error de decir,
el seguro nos va a pagar, así que gasto $100,000, y si el seguro viene para atrás y dice, nos fuimos a quiebra, o si el seguro viene para atrás y dice, no, a usted lo que le toca son $25,000, usted está gastando dinero que no tiene. Por lo tanto, nunca gaste dinero que no tiene. Les repito, todo desembolso de fondos debe estar basado ¿en qué? En el presupuesto. Usted debe imponer un límite a que no se puede gastar más de tanto dinero por proyecto y no se puede gastar más de tanto dinero por ministerio. La mayor parte de las iglesias congregacionales tienen algún tipo de cláusula donde ponen un tope. Si algún proyecto vale más de $5,000 o algún proyecto requiere una inversión mayor de $10,000, eso tiene que ir a una asamblea de delegados o a una asamblea de la iglesia. Una persona de manera unilateral no puede hacer un gasto tan grande. El uso de un sistema de órdenes de compra facilita la documentación de cada desembolso. Los desembolsos deben hacerse de manera que pueda haber constancia. Por ejemplo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica. Evite usar dinero en efectivo y sobre todo evite comprar cosas en efectivo sin recibo. Les repito, tiene que haber un recibo por cada gasto de la iglesia, por más pequeño que sea. Cuando le digo órdenes de compra, si usted utiliza un sistema de finanzas o un sistema de contabilidad, o aún si usted tiene un programa de procesador de palabras como Word o Pages, usted va a encontrar que ahí hay formatos que usted puede utilizar para hacer órdenes de compra, ya sea electrónicas o imprimirlas. Ese formato debe tener un número de secuencia o un número de identificación de cada gasto por departamento. Lugar para poner la fecha cuando se pidió que se comprara eso. Espacio para poner el nombre y la dirección de la entidad o el contratista que va a proveer los artículos o servicios. Espacio para identificar el artículo requerido, la cantidad ordenada y el costo estimado. Espacio para escribir el nombre de la persona, comité de trabajo o ministerio que solicita la compra. Espacio para identificar el número de la partida en el presupuesto de gasto, la firma autorizada y el recibo de entrega. Les repito, en esa hoja tiene que quedar claro quién pidió ese artículo. Tiene que quedar claro a qué partida de presupuesto responde. Tiene que quedar claro a quién se le compra y quién autoriza la compra. Y por ejemplo, si alguien dice necesitamos tal cosa, por ejemplo, necesitamos detergente, pues tiene que poner cuántas unidades de detergente. No sencillamente decir vamos a comprar detergente, no. ¿Cuántos galones se están comprando? ¿Cuántas botellas se están comprando? Eso es importantísimo. La iglesia debe hacer informes financieros todos los meses. Esos informes deben ir al liderazgo de la iglesia, ya sea el equipo pastoral o la mesa directiva con el nombre que usted le tenga. Junta, consistorio, presidencia, mesa de gobierno, el que sea. También se le deben dar informes periódicos a la congregación acerca del ingreso y el flujo de dinero. A la denominación, si su iglesia es parte de una denominación, la mayor parte de las denominaciones piden un informe anual. Se le debe presentar un informe anual financiero a la iglesia y también es necesario hacer informes legales. Por ejemplo, si usted está aquí en Estados Unidos y su iglesia tiene una escuela, aunque la iglesia sea sin fines de lucro y la escuela sea sin fines de lucro, la iglesia no paga impuestos, probablemente la escuela tampoco los va a pagar, pero tiene que llenar una hoja, tiene que llenar una planilla, tiene que llenar un formulario para la compañía de impuestos, el IRS, ¿verdad? Que es el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. Las compañías sin fines de lucro tienen que presentar una planilla, tienen que presentar un formulario de impuestos, que es el formulario 990. Y ahí, si todo está bien, no va a haber problema. Ahora, si el gobierno entiende que usted está comprando cosas o vendiendo cosas o dando donativos o haciendo viajes indebidos,
Por eso usted va a tener que pagar impuestos. Ahora bien, hay una diferencia entre una revisión y una auditoría. Una revisión financiera es cuando una persona llega a la oficina donde se guardan todos los archivos de la iglesia, los archivos financieros de la iglesia, y entonces al azar agarra una orden de compra, agarra un cheque y ve si todo está bien. Si cada cheque estaba bien documentado, si todo tiene su recibo, si todas las órdenes de compra están claras. Y usted lo hace de manera esporádica, o sea, agarra aquí, si aquí hay 10 órdenes de compra, agarra una. Si aquí hay 20, agarra 2. Si aquí hay 50, agarra 3 o 4. ¿Qué pasa? Si el 100% de las transacciones que usted examinó están correctas, pues la revisión fue exitosa y la iglesia está trabajando bien. Si el 80 o 70% de esas transacciones están bien, pero hay un 10, 20, 30% que está mal, entonces tenemos problemas. Y si usted encuentra que casi todas las transacciones están equivocadas, entonces sí que tenemos problemas graves. Una iglesia puede hacer una revisión financiera interna, por ejemplo, el mismo comité de finanzas, o si hay una persona en la iglesia que tenga habilidad en contabilidad, esa persona puede ella misma hacer la revisión financiera interna. Del mismo modo, se pueden hacer auditorías internas. ¿Cuál es la diferencia? En una auditoría se tiene que revisar toda la transacción que se ha hecho en el tiempo de la auditoría. Por ejemplo, si usted va a auditar el año fiscal 19 al 20, pues tiene que ver todas las transacciones. De nuevo le repito, en una revisión usted examina una selección de las transacciones. En la auditoría las hace todas. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión y una auditoría interna y una externa? En primer lugar, es que la interna es nada más para usted saber cómo está haciendo las cosas. Sin embargo, no tiene fuerza de ley. Si el gobierno le exige a usted que haga una auditoría, esa auditoría que usted hizo interna no sirve para el gobierno. Una auditoría correcta, una revisión correcta, tiene que ser hecha por una compañía de finanzas que no esté relacionada con la iglesia, que no tenga ni amistades ni familiares allí y sea completamente independiente. A eso es que se refiere una revisión o una auditoría externa, que es hecha por un agente independiente, que claro está, va a cobrar por eso. ¿Qué recursos usted puede utilizar para mejorar el trabajo y el manejo financiero de la iglesia? Por ejemplo, hay libros o ensayos u otras publicaciones sobre el manejo de las finanzas en la iglesia. También hay programas, aplicaciones para el manejo de las finanzas. Algunos de estos programas son seculares, pero hay algunos que están especializados para las iglesias. Hay recursos denominacionales. Si usted es parte de una denominación, probablemente la denominación va a tener información sobre cómo utilizar mejor sus recursos. Y también hay otros recursos externos. Usted puede contratar a una compañía que le ayude a recaudar fondos, a organizar la mayordomía, a llevar a cabo la contabilidad, a hacer la nómina y hasta para recaudar fondos para proyectos mayores, tales como la compra de terreno o la construcción de edificios. Les doy las gracias por haber estado viendo este video educativo sobre el manejo de las finanzas en la iglesia. ¿Dónde me puede encontrar? Aquí lo tienen. En drpablojimenez.com es mi página principal. Puede visitar predicar.net. Una de nuestras nuevas páginas es liderpastoral.com y tenemos un programa de radio por internet que se llama Prediquemos. Lo puede encontrar en Apple Podcasts, Stitcher, Podcast Nation, lo puede encontrar en Spotify, lo puede también encontrar en YouTube, pero si quiere ir directamente, www.prediquemos.com.